Hola, mucho gusto de saludarlos a todos y a todas. Estamos aquí en el primer capítulo de Cosas que los panistas debemos saber. Y qué mejor para eso que María Elena Vicencio. Elenita, muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué te parece si empezamos? Cuando digas, estoy encantada de participar en este trabajo. Muchas gracias. Pues mira, este primer capítulo se llama ¿Por qué el PAN? Y bueno, queremos que nos platiques, María Elena, antes de estar en el PAN, ¿tú qué hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo pasabas la vida aquí en la Ciudad de México? Bueno, entonces era Distrito Federal, ¿no? ¿Cómo era tu vida antes de entrar al PAN? Bueno, yo entré a trabajar al terminar mi carrera de comercio, que duraba 3 años. Yo trabajaba en el departamento de contabilidad de París, Londres. Entré ahí a los 15 años y después me cambié a otra compañía que pagaba mejor sueldo, pero haciendo lo mismo, trabajo de contabilidad. Y al mismo tiempo pertenecía a la Acción Católica. Estaba en el grupo de clavería de la JCFM y ahí pues hacíamos una obra social muy bonita de preparar a las jóvenes para el matrimonio, era una de nuestras actividades. Después me fui a trabajar a otra empresa que pagaba ¿Dónde te pagaban mejor. más por hacer lo mismo? Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Estabas contenta con lo que hacías? Estaba ¿Por qué te gustaba la Acción Católica? Porque, mira, entre otras cosas enseñábamos a leer y escribir a las obreras en la tarde cuando salían de su trabajo, y nosotros también teníamos clases de alfabetización para que ellas se pudieran pues tener mejores trabajos, ¿no? Y en la Acción Católica hacíamos muchas visitas a toda la República. Nuestra diócesis abarcaba varios estados. Ajá. Y los fines de semana íbamos a los diferentes estados a hablar a las mujeres de su superación, del trabajo apostólico que podían hacer. O sea, tú estabas contenta en la Acción Católica. Muy contenta. Llegaste a ser presidenta diocesana, ¿no? Sí. Eso es un puesto importante. ¿Y luego qué pasó? ¿De pronto apareció el PAN? ¿Cómo estuvo esto? Mira, el Secretariado Social Mexicano, que nos daba cursos de capacitación, nos dijo, bueno, ya me había casado, y entonces nos dijo a mi esposo y a mí que ya le habíamos dado mucho tiempo a la Acción Católica, que él nos sugería que entráramos a la política, porque la política estaba necesitando líderes que pudieran apoyarla para que cumpliera la misión que la política debe desarrollar en los países. Oye, ¿y eso se los dijo a todos o se los dijo a algunos o solo a ustedes? Sí, nos lo dijo a Abel y a mí. Ah, muy bien. ¿Y por qué crees que se los dijo a ustedes? Porque nos conocía ya de años ahí en la Acción Católica y sabía pues que estábamos dispuestos a lo que fuera mejor. Entonces nos pareció perfecto, pero decíamos, oiga, pero si la política tiene una fama de cosa sucia, de cosa indebida, pues para eso van a entrar ahí, para cambiar eso. Uy, María Elena, qué interesante está eso que me estás diciendo. Pero a ver, aquí hay una cosa importante. ¿De dónde salió Abel? Ah, bueno, él trabajaba en un banco, en las cajas, pero asistíamos a las reuniones de la Acción Católica en las tardes, o sea, bien. Los dos asistíamos, por eso los dos estábamos en la actividad de apostolado. Del apostolado. Ah, entonces ahí se conocieron, se hicieron novios y se casaron. Todavía no, digo, no, primero no nos casamos. Nos fuimos pues a trabajar a la política. ¿Y cómo fue eso? ¿A la política en dónde? Pues mira, ahí no se necesitaban cursos de capacitación ni nada. Íbamos en una oficina de Tacubaya, se reunía el PAN. Y mi esposo, al habernos dicho que ya nos fuéramos a la política, pues él se ofreció
el fundador era el presidente, don Manuel Gómez Morín, le fue a decir que él ya quería trabajar en el PAN, porque se lo había aconsejado el padre Velázquez. Entonces le dijo, pues empieza por formar tu comité en Tacubaya. Ah, muy bien. Oye, pero ¿cómo estaba en ese momento la cuestión política en México? Porque, ¿por qué se fueron al PAN y no al PRI o a otro partido? No, porque el mismo padre Velázquez nos dijo que la política nos necesitaba y que el Partido Acción Nacional estaba en formación y crecimiento y que él nos sugería que fuéramos a ese partido. Ah, ¿y qué te pareció a ti esa llegada al PAN? ¿Cómo te sentiste? ¿Como algo raro? ¿Qué fueron haciendo al principio? ¿Cómo estuvo? Pues no había nada, o sea, que hacíamos lo que queríamos. Entonces, muy bien. yo empecé por llamar mujeres, pero no a la política, porque ya sabía que la política era desechada por todos. Entonces les dije que yo sabía hacer unos mantelitos muy bonitos, que entonces íbamos a dar una clase de manualidades. Y ya que estábamos ahí en la clase, entonces mi esposo les empezó a platicar de qué era la política, y entonces hacíamos las actividades, hicimos muchas cosas así muy bonitas, que inclusive luego las vendíamos para una obra social. O sea, empezaron a trabajar con gente que no era del PAN. No. Y poco a poco se fueron haciendo panistas. Sí. Es decir, la gente no nace panista. No. Se hace panista. ¿Por qué? ¿Qué encontraste tú en el PAN que te hizo pues quedarte y estar hasta hoy en el PAN? Bueno, yo sabía que la política era cosa sucia, que era para ambiciones personales y que era rechazable. Pero cuando el padre Velázquez nos dijo que la política era el alma de la formación de los pueblos y que nosotros fuéramos allí para ayudar a cambiar esto, entonces nosotros no estábamos descontentos de esa política, sino queríamos hacer la verdadera política. Y era convencer, empecé yo con ese grupo de mujeres, con las obras manuales, a interesarlas en la política. Y fue fácil porque ellas creían lo que les decíamos. Y como éramos muy conocidos por la Acción Católica... Es decir, tenían un liderazgo previo. Sí. Ese es un dato importante, ¿no? A todos los grupos ya habíamos ido de otra forma. Yo como presidenta diocesana de la JCFM y Yabel como presidente, ya él era presidente nacional de la CJM. Entonces los dos éramos muy conocidos en la iglesia. Oye, María Elena, y cuando ustedes empezaron a entrar al PAN y a hacer este tipo de actividades y poco a poco fueron avanzando, ¿se despidieron para siempre de la Acción Católica o siguieron en contacto con la gente conocida? ¿Cómo era esa combinación o habría que escoger una cosa o la otra? Bueno, como dirigente sí debíamos escoger, pero yo invitaba a todos los grupos de la Acción Católica que conocía a hablarles de la política. Entonces ellas empezaron a saber que la política era algo distinto de lo que habían. Yo no los estaba invitando así directamente, sino decirles tienen que participar. Lo primero que tomamos fue el empadronamiento, porque no sé si recuerdas, pero cada elección debía uno empadronarse. A ver, no lo recuerdo, María Elena, a mí ya no me tocó eso. Entonces, empezaron a trabajar ya más políticamente en esa parte del padrón. Sí, de empadronarnos para, en primer lugar decíamos, tenemos que votar, porque la gente no votaba. No le interesaba. No le interesaba. El gobierno armaba las elecciones con todos los empleados. Teníamos una chica que su mamá trabajaba en el gobierno y nos platicaba que la víspera de la elección entraban allá a las oficinas de gobierno con unos perros y les decían, llévense todas sus, porque no sabemos mañana qué va a pasar. Si no votan, va a pasar algo muy grande y ya se van a quedar sin trabajo. Entonces todas sacaban las cosas de sus cajones, se iban a votar. ¿Y les decían por quién votar? ¿Podían votar por el PAN? Pues nomás había los candidatos del PRI, digo. ¿Solo había el PRI? Sí, bueno, estaba el PPS que hacía su propaganda aparte.
¿verdad? Oye, ¿y tú qué pensarías que es importante que hoy en día los panistas sepamos para poder mantener este trabajo en el partido y para seguir hablando con la gente que no sabe por quién votar o participar o no participar? ¿Qué mensaje crees que sea importante transmitir a los panistas de hoy? ¿Qué tiene que hacer uno como panista? ¿Cómo sería la militancia hoy? Tú ya nos has dicho cómo era antes. ¿Cómo crees que eso puede estar presente hoy? Pues yo creo que es en la misma forma. Lo primero es la voluntad personal, el convencimiento de que tú sepas que la política va a ser un bien para el país, que la política no es algo sucio, sino es algo digno y que es el instrumento para que las cosas cambien. Entonces, pues contagiar eso es indispensable para que no entiendan que van a perder el tiempo o que van a apoyar a candidatos que no les convencen. Entonces ya el siguiente paso era lanzar candidaturas, que se animaran a lanzarse candidatos, ¿no? Oye, pero ¿no había pleitos porque todos querían ser los candidatos? No, porque ya sabía que no ganaban. ¿Y entonces para qué se lanzaban? Pues para dar ejemplo y para enseñar a la gente a progresar, ¿no? Entonces, si yo quiero ser diputada, sí puedo entrar al PAN. Claro, pero primero tienes que conocer cuál es el objetivo del PAN en la política, porque entrar para tener un puesto que te dé cierta cantidad de dinero o te dé prebendas para venir aquí a la colonia a hacer tus promociones, pues la política es para servir al país, para hacer que mejoren las cosas para todos, ¿no? Entonces, si no tienes un interés de servicio, la política no sirve. Oye, Marilena, ¿y sigues pensando que el PAN es la mejor opción? Pues hasta ahorita sí, pero creo que el PAN necesita algunos ajustes, como recordar el pasado del PAN. ¿Por qué nació el PAN? Pues para cambiar la política que estaba desvirtuada. Entonces el PAN no tiene sentido si no es el instrumento para establecer la verdadera política, que es el hacer crecer a la ciudadanía y a los ciudadanos, ¿verdad? Y al futuro, ¿el PAN puede seguir siendo este instrumento para la ciudadanía? Por sus principios, por su historia, por lo que ha hecho. ¿Sí crees que el PAN pueda seguirlo siendo? Sí, mira, yo creo que debe haber alguien que recuerde a los nuevos cómo se funda el PAN y para qué, cuál es su objetivo. Y luego, pues, explicar qué es la política, porque la política la entienden como la oportunidad de enriquecerse, de obtener cargos, de sacar proyectos en la vía pública. Entonces, entender que la política es servicio, eso es lo primero. Y si el PAN no logra penetrar otra vez eso, porque eso fue lo que al PAN hizo crecer, pues va a ser un partido más que no le va a servir a México. El PAN tiene que ser lo que fue en sus orígenes, doctrina de servicio. Oye, y por ejemplo, todos estos elementos, instrumentos, herramientas, las videoconferencias, todo esto, ¿crees que puedan servirnos a los panistas para transmitir lo que tú me estás diciendo, por ejemplo? Claro, pues fíjate, antes no teníamos esos instrumentos. Yo recuerdo cuál era nuestro material para enseñar. Habíamos hecho le llamábamos un franelógrafo, sí, con figuritas de franela. Eso sí me tocó. Con figuritas de franela poníamos que aquí hay un ciudadano, que ese ciudadano se va a su fiesta el domingo en vez de ir a votar, y entonces con puros muñequitos de franela íbamos enseñando los principios de doctrina panista. Entonces ahora pues tenemos computadoras, pantallas, tenemos más facilidad. Personas que nos ayudan. Personas que nos ayudan. Pues es maravilloso lo que me estás diciendo, porque lo que tenemos que transmitir es lo mismo, pero necesitamos hacerlo con los instrumentos de hoy. Exactamente, actualizarnos. Entonces, si a mí me preguntan por qué el PAN, yo puedo decir porque el PAN sabe lo que es la verdadera política y su meollo es servir. Ayer, hoy y mañana. ¿Sí te entendí? Así es. Muy bien.
Nos vemos en el próximo capítulo. Cosas que los panistas debemos saber.